Cuando los padres se separan, la prioridad son los hijos, pero nunca faltan los problemas, los enfrentamientos, sobre todo cuando los chicos van creciendo. Y esto pues genera siempre problemas y altercados con respecto a la pensión. Hoy el licenciado Benjamín Gutiérrez está con nosotros justamente para evacuar todas las dudas acerca de este tema. Licenciado, muy buenos días, ¿cómo está? Patricia, ¿cómo estás? Benjamín, vamos con casos, ¿verdad? Que esto es lo que realmente son las dudas que tiene la gente. Por ejemplo, si un muchacho repite años, está en el colegio, ¿verdad? Y repite, tiene malas notas, tiene 19 años, ¿se le puede quitar la pensión? Ok, si tiene 19 años, sí. Y aquí creo que es muy importante aclarar. Aunque esté en el cole. Aunque esté en el cole. O sea, el tema es que la pensión es obligatoria hasta los 18 años. Así sea más tonto que una piedra. O sea, y repite, Ajá. hasta los 18 años de edad, tiene derecho a la pensión, pase lo que pase. En el momento que tiene más de 18, ya tiene y se convierte en un adulto, Sí, porque claro. tiene mayoría, entonces en ese momento tiene que cumplir con determinados requisitos que son taxativos, que son obligatorios. Estudiar evidentemente con una carga académica lo suficientemente amplia para que se justifique la pensión y mantener buenas calificaciones. Entonces, una carga suficientemente amplia significa no que puede llevar una materia, o sea, tiene que llevar una carga de verdad, o sea, un promedio que tenga que estudiar, normal, que se friegue, que se canse. Sí. Y tiene que mantener buenas calificaciones. Entonces, si la pensión, si el papá o la mamá, el que está obligado a pagar la pensión, suspende porque le está yendo mal o porque ya es mayor de edad, él tiene que probar que está estudiando, tiene que probar las calificaciones. Entonces, si es cuatrimestral, por ejemplo, ya la universidad tiene que aportar las notas para demostrar que está con un buen nivel y que le permita eso pedir la pensión. La pensión hay que entenderla como alimentos, y eso es importante aclararlo, porque los alimentos no son únicamente, en el caso de un adulto, en la educación, y eso es lo que la gente malinterpreta. La gente dice, ok, ya tiene 18 años y lo único que le voy a pagar va a ser la universidad. Exacto. En realidad los alimentos comprende todo, comprende casa, transporte, mantenimiento, entretenimiento, o sea, el status quo, el nivel social que tenga, tienen que mantenérselo hasta que cumpla los 25 años o bien hasta que adquiera el oficio. O sea, y también vamos a aclararlo porque eso da mucha ¿Adquiere duda. el oficio es que empiece a trabajar? No, adquiere el oficio es que ya tiene la carrera. O sea, por ejemplo, que se gradúe, digamos. Sí, pero es que como ahora se gradúan tan jóvenes, y eso lo sabemos, o sea, como ya nosotros salíamos ya con un poquito más de años de carrera, ahora la gente se gradúa a los 21 años, ya 21, 24 años, 23 años, ya son profesionales. En ese momento termina la obligación de pagar la pensión. O sea, no es que yo termine licenciado y ahora voy en carrera que la pensión me la aumenten o me la mantengan para sacar la maestría. Exacto. Eso no funciona así. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el muchacho y la muchacha que deciden no seguir en un sistema educativo tradicional, sino que de repente no termino el cole, pero voy a estudiar estética o a lo mejor en un técnico? Igualmente el papá o la mamá, tendrían que seguir pagando pensión. Sí, correcto. O sea, la obligación de pensión se mantiene mientras estudien con una carga fuerte. Entonces, sea un técnico, sea que sacó una cosa estética que es muy común, sea, no sé, que va a sacar aviación, que últimamente está muy en boga. Muy de moda, sí. Está muy en boga, entonces se sabe que tienen la obligación de mantenerlo. Lo que pasa es que tienen que probar qué es lo que están haciendo, tienen que pedir una certificación a la universidad o al centro de estudios donde están yendo y probar ante todo las notas. O sea, y eso es importante, la pensión se da para que sigan, en adultos, se sigue dando para que puedan mantener, para que puedan obtener un oficio, para que puedan trabajar en el futuro y mantenerse a sí mismos. Ahora, tienen que negociar con el papá que quieren estudiar cualquier cosa de estas o pues es lo como ideal. Para demostrarle o si no hay si no hay buena intención, hay que ir y demostrar a un juzgado que voy a estudiar esto, que me lo tienen que seguir pagando. O sea, por ejemplo, ya cuando cumple 18 años de edad, lo primero que hay que entender es que ya la mamá, pensemos que el papá, que es generalmente el más obligado para hablar más sencillamente, el papá deja de pagar en el momento que Benjamín tuvo 18 años. En ese momento ya la mamá no puede seguir peleando por Benjamín. Entonces, este muchacho de 18 años tiene que ir al juzgado de pensiones y plantear el seguimiento de esa pensión, pedirla a él directamente y probar qué es lo que quiere estudiar y qué es lo que va a estudiar. Si habla con el papá sería lo ideal, evidentemente, tratar de llegar a un acuerdo, porque también hay carreras que se salen totalmente fuera de la posibilidad económica del obligado. Bueno, eso es otra también. O sea, si yo tengo un papá que no sé, que es oficinista y que tiene un salario de 600,000, 800,000 colones al mes, y se me ocurrió que quiero estudiar medicina en una universidad privada, es muy posible que no voy a poder obtener esa pensión. Entonces, hay que tener muy claro también las posibilidades reales de la persona que está obligada a pagar y de las necesidades reales mías como eventual de... Exacto. En ese caso, por ejemplo, si decido estudiar medicina y mi papá no tiene la posibilidad económica de pagarme, hay un porcentaje, tengo que ver cómo saco lo otro, tengo que cambiar a una... Hay que buscar becas, evidentemente, hay que tratar de hacerlo. E entender que esa beca me va a ayudar a mí para sacar la carrera. Pero igual tengo derecho a pedir la pensión y los temas alimentarios para que me den de comer, para que me den el transporte, para que me den todo esto. No se puede obligar a lo imposible.
O sea, si mi papá no tiene la posibilidad económica para pagar una universidad carísima, una carrera carísima, pues por lo menos el juez va a tener la posibilidad de establecer qué es lo que quiero y qué es lo que puedo realmente pagar. Entonces es cuestión de demostrarlo y ante todo buenas notas. O sea, si no tiene buenas notas puede ser, o sea, estudiar lo que sea, donde sea, que no se la van a dar, se la quitan inmediatamente. Ahora, ¿qué pasa con los chicos que tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, ¿verdad? Y que esto no les permite trabajar. ¿Estoy obligado de por vida a dar una pensión a este hijo mío? Sí. ¿Cómo funciona? Mira, es que el tema de pensiones es muy simple. El 169 es el único artículo que establece que esto habla de este tema. Sí, en el Código de Familia. Establece quiénes son los obligados a dar pensión. Entonces estamos obligados a darnos pensión los cónyuges entre sí. O sea, el esposo y esposa tienen obligados a pagarse pensión. Padres e hijos, abuelos y nietos, bisnietos y bisabuelos. Y hermanos, cuando se trata de hermanos mayores a hermanos menores. Y cuando haya una persona con discapacidad, siempre que el niño sea menor de 18 tienen obligación a pagar pensión, pero si hay una discapacidad, la obligación de pensión se mantiene para siempre. O sea, per seculo seculorum decimos en latín, sí, pero vamos a tener, si el niño ya no es un niño, si este muchacho tiene 52 años, exacto, o sea, ya es un adulto, grande, pero no puede mantenerse por sí mismo, la familia tiene que mantenerle. Entonces, una discapacidad, como acabas de establecer, una discapacidad sí es obligación, sí le permite pedir pensión. Por cierto, me pregunto, si tiene 50 y pico de años y si los papás ya no están presentes, ¿a quién le cae esa responsabilidad? Vamos en orden, por eso te digo, a los cónyuges, a los hermanos. A los hermanos también. Exactamente, puedes ir con los abuelos, puedes ir con bisabuelos, eventualmente podría hasta tratar de extenderse a un tema de tíos. Lo que pasa es que los tíos es un tema más de sucesiones que un tema de pensión, pero se extiende, o sea, la persona no puede quedar desvalida en ese sentido, y cuando ya se agotó toda la posibilidad familiar, tenemos entonces la posibilidad de ir al Estado, evidentemente, pero el Estado es un tema mucho más delicado. Justamente nos habían mandado una consulta a una familia que tiene un niño, un muchacho ya con autismo, pero con un autismo severo. En este caso también el padre queda obligado, digamos, a seguir respondiendo. Sí, el tema es que puedas demostrarle, porque es un tema muy subjetivo a nivel de juzgado. O sea, ¿el autismo realmente es incapacitante? ¿Hasta qué punto? O el síndrome de Down es incapacitante. En realidad, el síndrome de Down, vos ves que ya hay muchachos que han sacado licenciaturas y que trabajan y se valen por sí mismos. Sin embargo, hay que ver cómo se le plantea al juez. Es un tema de pruebas. El abogado que estés teniendo, que te esté llevando la prueba como tal, que demuestre que esa condición tal vez no lo inhabilita para trabajar, pero le impide conseguir trabajo. Porque una persona se dieron cuenta que es autista y no quieren darle el trabajo como tal. Entonces, en esa condición sí es inhabilitante y puede pedir la pensión mientras logra colocarse o insertarse en el mundo laboral. Ahora, ¿qué pasa, Benjamín, por ejemplo, con una muchacha que está en el colegio y queda embarazada? Como papá, ¿sigo con esa responsabilidad o inmediatamente me lavo las manos? Sí, lo primero que hay que entender es que si la niña quedó embarazada, o sea, no hay que agarrar la pedrada según la calle, o sea, hay que ayudarla y hay que apoyarla porque sigue siendo nuestra hija. Pero la pensión va a tener un juego diferente. O sea, si ella es menor de edad, sigue con la pensión sin ningún problema. Sigue siendo mi responsabilidad como padre. Sigue siendo mi responsabilidad, pase lo que pase. Salvo que esta niña se case. O sea, en el momento que se casa, rompió lazos completamente. ¿Y se puede casar, se puede casar siendo menor de edad? Siendo menor de edad, sí, correcto. Siempre que tenga el consentimiento de los padres, y eso es una modificación que se está haciendo a nivel normativo, pero mientras tanto se puede hacer. Igual si se va a una unión de hecho. O sea, si ella entra en una convivencia como tal, ya no tiene derecho a pedir pensión. En el momento en que, si ella está embarazada y tiene a su niño, pero no está viviendo con el papá del chiquito, tiene derecho a pensión hasta los 25 años en las mismas condiciones. Hasta los 25, así como si no hubiera quedado embarazada, para ella. Para ella, no para estudiando. El bebé. No para el bebé. El bebé es responsabilidad del papá del bebé. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si no se casa, pero se va a vivir con el chico? Si el papá se da cuenta y no le quiere seguir pagando, no tiene obligación de pagar. Ahí se puede lavar las manos también. Se puede pagar, o sea, como si prácticamente se hubiera casado. Así es. El tema es que si, por ejemplo, no se casó, entonces ella se va a convivir con este muchacho. Correcto. Y no le fue bien, y ella se separa, vuelve a quedar en condición de seguir pidiendo pensión para efectos de estudiar. Pero ya por ser mayor de edad, tiene que estudiar. Si no estudia, no tiene buenas notas. Si se había cortado la pensión por ese motivo, yo puedo volver a pedirla como hija. Sí, así es, puedes pedirla. Inclusive, ¿qué pasa si a mí como estudiante me da muy mal un cuatrimestre, un semestre en la universidad? Pues obviamente perdí derecho a la pensión. Exacto. Pero cuando vuelve a iniciar el próximo periodo, el próximo semestre, o me cambié de carrera, o me metí a un instituto técnico o alguna cosa, vuelven a iniciar otra vez el proceso. Entonces tengo derecho a volver a pedir la pensión, siempre y cuando demuestre buenas calificaciones. Entonces el hecho que haya perdido un curso, que haya perdido algo, no significa que a los 21 años, que ya hasta los 25 ya no tengo derecho a pedir pensión. Lo pido cada vez que inicie un procedimiento y que demuestre que tengo buenas notas. Ok, eso es importante, que si lo perdí una vez no significa que lo voy a... Si recupero mis buenas notas, si no continúo con el muchacho y vuelvo a la casa, es decir, todo lo que, ¿verdad? Mientras esté en el margen que marca la ley,
puedo seguir teniendo mi pensión, Sí, se eso puede tiene volver que- a solicitar Sí, los muchachos tienen que entender nada más que hay que estudiar duro, que hay que ponerle el estudio, porque para que el papá responda. pues la familia, los papás tienen la obligación de ayudar a los Sí, niños sí. a sacar una carrera. Entonces, quemarse un poquito las pestañas es importante para poder tener esa ayuda. Ahora, otra cosa que volvería a recalcar, porque siempre queda duda, y esto para que queden firme, si el muchacho o la muchacha no está terminando el cole, pero decide cambiarse a un instituto técnico, sea el que sea, ¿verdad? Pero mantiene el estudio, se está preparando en otro sentido, igualmente el papá o la mamá, el que tenga Los la dos, en obligación, realidad. Los dos y los tienen la dos, obligación. exacto, tienen que seguir con esa pensión. Tiene que seguirla, o sea, tiene que pedirla, lo básico tiene que pedirlo a ella, ¿verdad? Eso es muy importante. O sea, si por alguna razón pasa mucho que yo pues soy un niño no reconocido. O bien mi papá nunca me dio pensión porque mi mamá no persiguió esa pensión porque no quería que me ayudara porque ya estaban separados. A los 18 años se emancipa, tiene esa posibilidad de ir sola o solo a pedir esa pensión. Ok. Y puede pedirla sin ningún problema e inclusive podría pedir hasta un año para atrás de pensiones atrasadas si esa falta de ayuda le obligó a endeudarse para vivir, por ejemplo. Ah, ok. Entonces, lo importante es que los chicos sepan que pueden perfectamente pedir la pensión, que tienen derecho a exigir esa ayuda, que la pensión en temas de adulto no incluye, o los alimentos no incluyen únicamente la parte educativa en un adulto, tienen derecho a pedir alimentos, ropa, diversión, toda la recreación y demás, salud, por supuesto, y la parte educativa, pero tienen que probar las buenas notas, o sea, hay que estudiar y es una carga académica lo suficientemente fuerte, o sea, no es que tienen que llevar 8 materias ni 6 materias, pero no pueden llevar una solamente, porque, bueno, eso no ayuda. Y el otro tema, Pati, es qué pasa si trabajan, que eso Ajá. es muy común, o sea, si estudian y trabajan. Sí, que ahí se sobreentiende y se malentiende que ya mi Entonces, hijo con eso está ya estudiando y trabajando. se independiza. Yo me lavo las manos. Sí. No, señores. O sea, en el momento en que el muchacho está trabajando, se entiende, y no ha obtenido su carrera, tiene Sí, menos de, sí, 21, sí. de 25 años, se entiende entonces que la pensión es un subsidio. Entonces, el hecho que yo esté trabajando, porque no sé, me fui a una tienda en Sí, determinada- quiero redondear algo. Quiero sí, redondear para mis ayudarme, cositas, sí. la pensión sigue siendo obligación. O sea, Ok. en este caso el adulto, hasta que no tenga oficio, puede pedirlo. Entonces puede trabajar el muchacho, tiempo parcial, para que le dé tiempo a estudiar una carga funcional, y el papá o la mamá tienen la obligación de seguir pagando. Pero ve qué cosa, ¿verdad? Nos empiezan a escribir inmediatamente y hay una mamá preocupada que dice, mi hijo está estudiando en un instituto de hotelería, tiene 19 años Correcto. y el papá se niega rotundamente a seguir ayudándolo. Él ya dice, terminó. Pero ni siquiera los 275 pesos del bus. O sea, Bueno. sí, literal. Y él, obviamente, el chiquillo está desesperado buscando No, una tiene toda la beca, razón. ¿verdad? Lo que tiene que hacer es muy simple, o sea, él tiene derecho, entonces tiene que irse al juzgado de pensiones o buscarse un abogado que sepa lo que está haciendo, presentar una solicitud de pensión e inmediatamente pedir una pensión provisional, que es muy importante. La pensión provisional se la dan ipso Inmediata, facto, ok, inmediatamente. ok. Cuando el proceso demora año y medio, 2 años en resolverse, ya le van a poner una pensión definitiva. Ajá. Pero apenas presenta la demanda, tiene derecho a una pensión provisional. Ese chiquito puede, o ese muchacho, ya es un muchacho, puede seguir estudiando y puede obtener su carrera. Si está en hotelería, posiblemente además va a tener un trabajo parcial, no le va a afectar en lo más mínimo. Ok. Ahora, ¿qué pasa con los chiquillos, por ejemplo, que no tienen los apellidos del papá, que en ningún momento se hizo el proceso de reconocimiento? Ok. Pueden en ese momento, y nunca le ayudó, obviamente, ¿verdad? Sí, claro. Pero hoy dicen, necesito la ayuda, aunque ni la quiera, pero de ahí, la necesito. Sí, ahí tenemos un problema grande. Si no hay reconocimiento, no hay obligación. Entonces, si no me han reconocido, si yo no tengo los apellidos de mi papá, evidentemente él no está obligado O sea, hay que empezar de legalmente. cero. Hay que empezar con el reconocimiento. Entonces hay que ponerle, porque el tema del reconocimiento es un poquito lento en algunos Ok. momentos. Marcador de genético, hay que notificarles. Sí, Inclusive sí. hay que pensar si la notificación judicial va a durar, hacer una notificación notarial Hasta que es que inmediata. llegue, sí. Pero hay que moverse. O sea, si no lo han hecho, eso es un problema grande. Y también hay que pensarlo, y eso es pues no va a sonar muy bonito, pero es una cuestión que hay que analizar muy bien. Si este muchacho tiene 22 años, por ejemplo, y va a hacer apenas el reconocimiento de quién es mi papá, piensen bien si vale la pena hacerlo, porque estamos hablando que el proceso va a durar unos 2 años, 2 años y medio tal vez, va a tener casi los 25 años, le van a dar 6 meses, un año de pensión, y le está dando la posibilidad a una persona que nunca se preocupó por él para pedirle pensión en el futuro a él más bien. Acuérdate que se devuelve, o sea, los papás le pagan la pensión a los hijos, pero los hijos van a tener que pagarle pensión a los padres eventualmente. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, si un padre cumple con la pensión establecida por el juez, ¿verdad? Perfecto, cumple todos los meses, cero problemas, pero de repente mi hijo necesita frenillos, o mi hijo necesita unos zapatos ortopédicos, o mi hijo necesita anteojos, y se niega rotundamente a pagar ese extra? Sí, mira, eso es ¿A un- cómo corresponde? ¿Ahí cómo juega esto? Estos son gastos extraordinarios. Entonces, la pensión va a fijarte las obligaciones inmediatas. O sea, ustedes van, la pareja va a la corte y el juez le fija una pensión que incluye todos los rubros de alimentos.
todos, en un solo monto. No es que yo pago, no sé, 500.000 colones de pensión y adicionalmente tengo que pagar cada mes una cosa diferente. Eso es lo que pago, nada más. Los frenillos no se consideran salud, que eso es pues súper extraño, pero no se considera salud, sino se considera estético. Básico. Salvo evidentemente que tenga una mordedura así como un dinosaurio, entonces por supuesto un tiburón que no le calce por ningún lado es un tema ya de salud. Pero si es un tema de que están un poquito torcidos y quiere verse bien, es estético. Entonces no hay una obligación, no lo ven como salud y tiene que ponerse de acuerdo, no hay una obligación formal. El juez tendría que fijar quién es obligado, si está obligado como tal, porque también hay que tomar en cuenta que el papá y la mamá pueden tener unas obligaciones diferentes que no les alcance para pagar eso. Entonces hay que probarlo como tal. Los zapatos ortopédicos es un poquito diferente porque la ortopedia sí podría eventualmente ser un tema de salud. Pero igual, cualquier caso extraordinario, lo ideal es coordinarlo entre los padres, a ver si se puede, si es posible pagarlo por las buenas, y si no, ver si el juez autoriza y considera que realmente es válido. Ay, qué complicado, Benjamín. Pensiones siempre es complicado, el tema de platas es complicado. Ahora, y cuando te referís a salud, este es todo un tema cuando tenemos a los hijos creciendo a lo largo de la vida. La salud es muy importante. Si yo dejo de pagar, por ejemplo, la pensión a los 18 años por X y motivos, mis hijos y mi hijo cumple 18 años, queda descubierto en salud, en el seguro queda descubierto. ¿Cómo? Sí, totalmente. O sea, el tema es que vos tenés un seguro, o los niños tienen un seguro estudiantil, que eso les cubre un montón de cosas de seguridad inicial. Pero el tema de salud, de la caja del Seguro Social como tal, en el momento en que cumplen 18 años ya no están cubiertos por los padres. Ya no. Ya no. Entonces tienen que ampliar un seguro de alguna forma. Si el papá está asegurado, pues evidentemente, es un trabajador con salario fijo, va a estar asegurado. Si es liberal, debería estar asegurado, pero no todo lo hace. Exactamente, trabajador independiente. Sí. Y eso cubre al hijo menor de edad. Al hijo ¿A ya los mayor, 18? A los 18 ya es mayor de edad. O sea, quedas descubierto. Hay que sacarle un seguro, hay que hacer los trámites como tales, porque queda descubierto y es muy delicado. Muchas veces no pensamos en eso y de repente pasa algo y a los 18, 19, entonces se asegura también el chico de manera voluntaria. Sí, o bien lo asegura la familia y extiende, entonces se habla como tal, el seguro amplía, pero tiene que hacerse el trámite como tal, no es automático. O sea, el mayor de edad es responsable de sí mismo a partir de los 18, aunque sean unos críos todavía, sabemos que con 18 todavía están muy inmaduros en muchas cosas y no están bien protegidos. Hay que pedir esa pensión, hay que pedir la pensión, hay que pedir el seguro como tal que lo cubra para todo momento. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque aquí plantea un caballero que tiene un hijo, pero ya están separados obviamente, la muchacha o la señora hace otra vida con otra persona que tiene muy buena posición económica y entonces él dice, bueno, listo, ellos están súper bien, ya no me ocupan. Pues no, o sea, el esposo... El papá es el papá siempre. O sea, la pareja o el esposo o el novio de la señora, pues tiene una relación con él y tiene una obligación con sus propios hijos. El papá y la mamá de sangre, los reconocidos a nivel registral, son los obligados de los hijos propios. Entonces, pueden ser multimillonarios si él quiere ayudar y demás, pero él tiene una obligación todavía hasta que tenga los 25 años y esté estudiando. En caso de que no quieran hacerlo, no quieran pedirlo, pues es una concesión que le están dando. Lo que pasa es que eventualmente les van a cobrar eso. Ok, o sea, si de mutuo acuerdo podría eventualmente llegar a lo que quieran. De mutuo acuerdo, si tú quieres mantenerme a mí, bienvenida. Pero si no, la obligación es la obligación. Exactamente. Ok, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el salario de los papás que están pagando una pensión está embargado, tiene deudas y no alcanza? ¿Cómo hacen? Excelente pregunta. O sea, aquí hay un tema muy importante. Hay mucha gente que te va a decir, mira, no te puedo pagar la pensión porque me embargó la tarjeta de crédito X empresa. La pensión es prioritaria ante cualquier tipo de deuda. Y eso lo establece 170, 171 del Código de Familia. Cualquier situación de embargo de deuda va a estar después de la pensión. Entonces, si yo tengo salario embargado y tengo una pensión, yo tengo que explicarle a mi patrono que estoy pagando pensión o bien que la pensión sea judicial y entre. En ese momento, cualquier deuda, cualquier pleito que exista, baja de nivel y van a pagar primero la pensión. O sea, primero los alimentos porque hay que cubrir a la persona más necesitada. Eventualmente, o lógicamente, eso no implica que los acreedores no pueden cobrar su deuda. Eso implica que van a igual tratar de embargar otras cosas, que van a poder rematar la casa, el carro y demás. Sí, ya el problema sería de los que tienen que cobrar, pero la pensión queda La pensión es intocable desde ese punto de vista y tiene prioridad. Entonces, un salario, por ejemplo, que es muy típico, que se hace un embargo de salario y entra una pensión, se deja de embargar el salario y se paga la pensión. Primero y que el acreedor vea cómo hace para cobrar su deuda por otra vía. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, es que me quedé dándole vuelta al tema de los estudios, una muchacha que esté estudiando en el INA, por ejemplo, pero la carrera le demanda 3 o 4 horas a la semana, ¿se podría pensar que es muy poco? Si la carrera es la cosa, si la cantidad de horas que tiene el currículum educativo de esta carrera o de estos estudios son esas son.
Pero evidentemente hay que tratar de comprender también y no abusar, y eso sí lo digo con la palabra como tal, no abusar también de la persona que está obligada a pagar. O sea, hay que recordar también que papá y mamá, o papá generalmente, que tiene que pagar una pensión, tiene otras obligaciones, tiene que pagar su casa, tiene que pagar un montón de cosas. Si no está claramente establecida la obligación de pensión y qué va a pagarse con eso, él tiene derecho también a pedir un rebajo de pensión. Por ejemplo, ¿qué pasa si él tiene más obligaciones, tiene más deudas, o la muchacha no está cumpliendo, tiene más hijos en otro lado? Él tiene derecho a pedir un incidente de rebajo. Y ese incidente de rebajo podría afectar a todos los hijos como tales. Entonces, llevando la fiesta en paz es más fácil acordarlo. Pero si por alguna razón él se niega y dice, no quiero, porque nada más está estudiando 3 cursos de estética no sé, o está estudiando inglés para dar clases en un momento, tiene derecho a la pensión. Y la pensión, una vez más, no incluye únicamente el estudio. Lo único que no va a tener derecho, en este caso un adulto, es a pedir el bono escolar. Pero todo lo demás tiene que pagarse hasta el aguinaldo. Hasta el aguinaldo. Hasta el aguinaldo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el papá tiene una pensión de invalidez? ¿Cómo juega con o sea, está incapacitado por invalidez? Ahí es importante verlo porque posiblemente, y eso es un tema muy subjetivo de parte del juzgador, del juez, el juez puede valorar que la pensión es inembargable. Entonces su pensión, la pensión de una persona que está incapacitada o con algún nivel de discapacidad, es inembargable como tal, y en este caso va a haber un choque. Entonces, ¿puedo o no puedo embargar? En ese caso, mi recomendación es intenten ponerlo, pero también vayan por la persona que sigue. O sea, mamá también está obligada, los abuelos están obligados. O sea, entonces, ¿qué pasaría si yo estoy incapacitado porque no puedo trabajar, porque porque no puedo trabajar de verdad, porque me metieron preso? O sea, pensemos el peor escenario que pueda haber. Al papá lo metieron a la cárcel y no puede pagar pensión. ¿Significa que esos niños dejan de comer? Jamás. Tienen derecho a pedir la comida, pero entonces ¿a quién? Al abuelo. A los abuelos, paternos y maternos. Híjole, Y si no, alguien más, están los hermanos también. Pero tienen que ver cómo subsisten y cómo obtienen ese beneficio alimentario. O esa necesidad, ¿verdad? Esa necesidad inmediata, correcto. De ese momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene, un papá que tiene una pensión, que está pagándola, pero de repente sufrió un accidente y lo incapacitan 6, 8 meses? ¿O qué pasa con una persona que se enferma de un cáncer y lo incapacitan? O sea, en enfermedades realmente graves. ¿Qué pasa? Porque con lo que te quitan, ¿verdad? No te alcanza prácticamente para vivir. No, tenés toda la razón. En ese sentido, vamos a establecerlo así. Primero hay que ver, no están obligados a pagar pensión cuando adquieren más de 25 años o cuando tienen más de 18 y no estudian, cuando evidentemente no hay necesidad de la pensión. O sea, si yo tengo que pagarle pensión a mi pareja o a mi expareja como tal y ella ya se juntó con otra persona, muchas gracias, pero ya tenés tu vida aparte, ya hiciste vida con otra persona, yo quedé liberado. Igual cuando no tengo la posibilidad de pagar, pero hay que demostrarla. O sea, si yo estoy inhabilitado, en este caso estoy enfermo, o sea, no hay manera de producir más. No puedo producir, no me pueden obligar. Igual si estoy preso, o sea, en esa condición. También, claro. El único problema es si estoy sin trabajo. Si estoy sin trabajo, no es inhabilitante. Si estoy sin trabajo, entonces me van a dar hasta un mes, eventualmente prorrogable a 2 para conseguir, pero no es que no tengo que pagarlo, o sea, me dan como un crédito. ¿Y si no consiguen trabajo, qué hacen? Si no consiguen trabajo, ¿te empiezan a quitar cosas? Te empiezan a quitar cosas, te empiezan a embargar, te pueden hacer premios corporales. ¿Qué recomiendo yo ahí? Insisto, si saben que la persona no puede pagar, no va a pagar, no se queden únicamente con padre y madre. Busquen a los abuelos, busquen a los hermanos, busquen a los demás familiares que pueden ayudar y que tienen obligación además de ayudar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la chiquilla se jala una torta con el muchacho, pero el muchacho sigue siendo mantenido de los padres, ¿verdad? Y entonces, al revés. De repente sí, y de repente te dicen, es que no puedo mantener a este chiquito. Sí, bueno, eso es muy típico, muy típico, sí. Cuando dicen, quedó embarazada mi novia, pues yo tengo que seguir estudiando, y papá me dice que yo no puedo trabajar, y bla, bla, bla. Bueno, si el papá del niño no puede pagar la pensión, se le puede embargar. Si no tiene nada, entonces le mete el premio corporal. Si no veo, y no voy a perder el tiempo, porque en realidad el muchacho no puede porque está estudiando, el papá del papá del niño, o sea, el abuelo del bebé, va a pagar. Y estamos hablando en este caso de un abuelo de 43, 45 años, porque estamos hablando de un niño de 18, 19 años que acaba de embarazar a la novia. Entonces una persona que está en pleno carrera, está trabajando, está produciendo. Entonces es ir al siguiente paso. La obligación siempre es, evidentemente, el papá de los niños y a la mamá de los niños. O sea, los obligantes son ellos dos primero, pero si no están por alguna razón, saltamos al siguiente obligado. Entonces, un niño que te está diciendo con 18 años,
es que yo no puedo. Ahora, ¿quién tiene Lo más igual le obligación? cobras. ¿El papá, los papás del chico o los papás de la chica? Yo personalmente me voy siempre contra los cuatro. O Porque sea, en realidad parejo. es que es parejo. Es que, ¿quién tiene más obligación? ¿La mamá O el papá? generalmente Los también dos. se van al que tiene más poder adquisitivo, ¿verdad? ¿O no? No Sí, necesariamente. Sí, eso es pues muy de selección, pero en realidad vos puedes irte contra todos. Ok. Y lo ideal es hacerlo así, o sea, buscar un acuerdo. Sea como sea el nieto, Contra tienes que todos cuidarlo. suena horrible. Suena horrible. O sea, en pro de que nos ayuden todos. Hay que ser un ¿verdad? poquito agresivo en esa línea porque lo preocupante que es que tenemos un niño que no puede estudiar, que no puede alimentarse, claro, o y que inclusive un necesita. adulto, hijo todavía, que no puede estudiar y no puede valerse por sí mismo porque no le pagan la pensión. Ve qué cosa, por ejemplo, hay un televidente, una amiga, un muchacho que nos escribe y dice, tengo 19 años, ¿verdad? Y no sé qué pasó o cómo pasó, pero el juez dictaminó que le quitaran la pensión a mi papá y que le pusieran la pensión a mi mamá para que pudiera seguir estudiando. Y él está estudiando. Sí, bueno, eso puede ser. O sea, y él dice, bueno, y ahora a mi mamá le tocaron todas las cargas, pobre. Sí, lo que pasa es que es obligación de ambos. O sea, los dos, tanto papá y mamá, tienen que pagar. Hay que ver qué condición se dio en ese caso para que no se la pusieran. No significa que quedó Exento, digamos. exento de por vida. Por el resto de la o sea, vida. Simplemente hay que verificar qué pasó y si no le está alcanzando o el señor trabaja, el muchacho es volver a presentar un incidente de pensión contra el papá y O volverse sea, a si mi perseguir. mamá tiene un mejor salario que mi mamá está obligada y mi papá no. Si mi esposa gana mejor que yo tengo derecho a pedirle pensión a mi esposa. No, pero así, ex. A mi ex también, mientras yo no tengo otra relación. Se mantiene la obligación, salvo que haya en el divorcio se haya establecido que quedaron exentos de pensión entre los cónyuges, se mantiene la obligación como tal. Y hasta que no haya una nueva relación, la pensión se mantiene. Entonces vos sabes esas relaciones que la señora se divorciaron y la señora tiene 25 años de estar sin pareja, tiene 25 años de pensión. Pero en el momento que tiene una pareja se muere. Y al revés, si yo me quedé sin trabajo, yo lo he obligado y vos tenés un salario, yo te puedo pedir pensión de vuelta inmediatamente. Ve qué cosa, lo que estábamos comentando. Ya cambiamos al... No, lo que estábamos comentando anteriormente, Benjamín. Justo hay una señora que está preocupada porque su hijo cumple 18 años y no quiere ir a la universidad, sino más bien quiere dedicarse a idiomas y quiere meterse a un cursos de idiomas. Sí, pero y sí es- teme que pueda perder la pensión por esa elección. Es importante que la señora entienda en este caso en la casa, ese niño a partir de los 18 años pierde la pensión y ella ya no puede pedirlo. Tendría que pedirlo Él. el hijo. Él Ok. directamente, él se presenta como adulto que Sí, es, firma el sí. documento, va con un abogado y presenta la pensión. Ok. El hecho que estudie idiomas no afecta en lo más mínimo el derecho a la pensión. O sea, lo que tiene que hacer es una carga académica importante y probar que está estudiando esto porque esa carrera o esos estudios le van a servir para poder trabajar y para poder valerse por sí mismo. Si está estudiando simplemente por vacilón, porque quiero estudiar hoy un poquito de inglés, mañana un poquito de mandarín y después voy a estudiar un poquito de portugués, pero va dando tumbos y lleva 1 o 2 cursos, casi un hecho que le van a negar la pensión. Tiene que llevar una carrera como tal y eso es importante los muchachos que nos están viendo y las mamás de los muchachos que están viendo. La gente tiene que fregarse un poquito porque ese es el momento para poder estudiar y agarrar, pues obtener el título para poder ir a valerse por sí mismos el resto de su vida. Claro. Ahora, este es otro Es un panorama, tema, otra situación. Por ejemplo, un muchacho que tiene 21 años en este momento, que el papá le está pegando regularmente la pensión, le faltan 2 años para terminar la carrera, a los 23 estaría graduado, maravilloso, sigue todo bien, pero está decidiendo casarse. ¿Qué pasa si se casa? Bueno, ahí Esos 2 años que le faltan, ¿cómo juegan? El mejor regalo de bodas para el papá es que ya no tiene que pagar pensión. O sea, si él se lo casa, perdería. en el momento que se casa cualquiera, después de los 18 años, bueno, inclusive menor, si les autorizaran a casarse antes, los papás quedan desobligados, pierden la obligación de pagar la pensión. Voluntariamente puede seguir ayudando cuando quiera, aunque tenga 50 años, o sea, eso no pasa nada. Pero ya obligatoriamente, en el momento que se casan, los muchachos pierden el derecho a la pensión. Así que hay que pensarlo. O sea, que hay que pensarlo 2 veces. Sí, Ok. más si le faltan dos, Dos si le faltan años, 2 años. que se espere 2 Además está muy joven para años. casarse, se espere un Sí, poquito porque sí. no va a pasar nada. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los hombres que hoy por hoy pagan una pensión a una chiquita o a un chiquito, a una hija, ¿verdad? Y se van para, digamos, en este caso, se deciden llevar a la chiquita para los Estados Unidos y se fueron a vivir allá. El señor no la ve absolutamente casi nunca, literalmente lo que dice. ¿Sigue obligado a pagar esta pensión? Sí, sí podría, pero eso depende, tiene que tener un muy buen abogado la señora para ese efecto. Ok. O sea, vamos a los dos escenarios. Ajá. Si yo salgo del país, a mí me van a obligar a dejar un depósito de 14 meses. Correcto. O sea, 14 meses, los 12 meses de todo el Un año de año. salarios, Ajá. más aguinaldo, más el bono escolar. Todo depositado ahí. Después no hay forma de cobrarme, porque no existen estos tratados internacionales para perseguir pensiones. Entonces ahí complica bastante. O sea, él va a pagar si quiere y cuando vuelva evidentemente va a tener una deuda inmensa y probablemente lo van a apresar, pero si no vuelve,
murió el tema. Y hay un tema de prescripción también porque puedes cobrar hasta un año para atrás de pensiones. Entonces, es un juego complicado. Si es al revés, la que se fue la señora con la niña. Eso pasó así, exactamente. Y está en Estados Unidos. Ajá. Él tiene obligación de pagar pensión si está fijado judicialmente. Porque, Aquí. sí, porque ella puede tener un abogado con Aquí. un poder especial judicial, Claro, que se encargue de seguir pidiendo la pensión y que de firmar las órdenes de premio para que siga pagando. y no tiene él ningún derecho, digamos, con respecto a verla. Sí, lo que pasa es que pero le dirían, anda, visítala. No necesariamente, estableces un régimen de visitas y más bien a la madre es la que tendría obligación de traer a la niña cada cierto tiempo, Okay. si no tiene posibilidades él de estar viajando. Sí, claro, si claro. no la trae, ella puede entrar en un tema de desacato. Entonces ella estaría incumpliendo una orden judicial y podría haber eventualmente una situación del reclame, a mí me están incumpliendo, me están obligando a pagar. Sí, claro, claro. Es un tema claro. mucho más técnico, más complejo, pero efectivamente hay una obligación de seguir pagando sin que el niño tenga menos de 18 años o 25 estar estudiando. O sea, si el niño está estudiando, tiene 23 años, está en Estados Unidos estudiando, yo tengo obligación de pagar la pensión. Solo que la deposito o aquí o la deposito en la cuenta bancaria donde establezcan. Y si no cumplo, hay una orden de apremio igual. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si un muchacho de 18 años se va de la casa, ¿verdad? Pero está estudiando, ¿él puede ponerle una pensión a papá y a mamá? Sí, claro, de hecho, lo recomendable es que la pongan los dos, porque los dos están obligados. O sea, si me piden solo la pensión a mí y él ya es mayor de edad, el papá perfectamente puede decir, bueno, pero tu mamá trabaja. Entonces él puede solicitar, como se llama litis consorcio pasivo necesario, yo puedo atraer a la mamá para tratar de sacarle pensión a los dos proporcionalmente, porque la obligación de los hijos es de los dos, no solamente del papá, es de los dos. O sea, la mamá lo cuida mucho tiempo y uno entiende que el lazo materno es fortísimo, pero también hay una obligación económica en ese sentido. Bueno, Benjamín, es un tema de darle. o sea, aquí uno puede seguir porque Correcto. los casos son como es de grande este mundo. Sí, lo importante ¿verdad? es que la gente sepa que tiene derecho, que lo peleen, que se asesoren bien, pero que tienen derecho, pidan lo que es de ustedes. Así es. Bueno, Benjamín, muchísimas Bueno, pues, gracias. un Que gusto pases un verte. feliz día. Igualmente. Vero.